Hola, mi querido hermano, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Vamos a seguir con el tema número 25. Vamos a ir rápidamente al libro El conflicto de lo, del no es conflicto, que es la gran controversia entre Jesús y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Ok, ya estamos ya en el capítulo 24, actually 25, corrección, y vamos a comenzar ahorita ahí. De lo que quiero darle yo es las citas bíblicas. Tomen nota, por favor, porque vamos a ir a las citas bíblicas. No lo voy a leer yo de la Biblia porque el tiempo está crucial ahorita. Pero este les voy a dar les voy a dar yo las citas bíblicas para que ustedes tomen nota y todo. Que lo que vamos a estar presentando es de las citas bíblicas para que en lo que vamos a leer, lo que vamos a analizar ahora, también viene de la Biblia, ¿ok? Pues sí, vamos a ir a la Biblia. Aquí están las citas bíblicas que les voy a dar, están apuntados aquí. Vamos, tomen nota, por favor. Vamos en el libro que vamos a compartir con ustedes. Está citado Daniel 8:14, Mateo 21, 4 al 16, Mateo 25, 6, Marcos 16, 6 al 7, Lucas capítulo 19, versículos 35 al 40, el libro de Juan 14, versículos 1 al 3, y capítulo 20 de Juan, versículo 13. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 al 10. Y también 4, 7, corrección. Y también Apocalipsis 14, versículo 7 hasta el 8. ¿Ok? Ahorita vamos a leerles. Voy a leerles nada más una cita bíblica. Y vamos a ir también a Marcos 16, 6 al 7. Nada más les voy a leer dos citas bíblicas y luego vamos a ir a Apocalipsis, a brincarnos directamente a Apocalipsis 10, 8 al 11. Solamente 8 al 11. También 10, 8 al 11. Solamente le voy a dar unas cuantas citas de lo que vamos a estar hablando en el libro que les voy a estar compartiendo en este momento, en este día. ¿Ok? Vamos a orar antes de empezar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Padre. Pon tu espíritu en cada oyente de esta grabación en YouTube. Bendice a las familias, Señor, que están allí. Vivimos en tiempos cruciales, Padre. Y ahorita estoy acelerando, quiero acelerar este proyecto de leerles y traerles la historia del conflicto, del gran conflicto, la gran controversia de este libro que estamos analizando y leyendo juntos, ¿verdad? Y le estoy dando los textos bíblicos. Dirige a los oyentes, a las almas que están oyendo, Señor, al camino siempre recto. Bendícelos, protégelos, Padre, y a ellos también. Y gracias por este lindo día que está pasando en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Ok, hoy sí vamos rápido. Ya vamos a ir al texto bíblico. Vamos a ir a Mateo 25, versículos 4 al 11. Corrección. Mateo 21 que diga. Libro de Mateo 21, capítulo 4 al 16. Vamos a ir a 21. 4 al ¿qué? 16. Dice así. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta ok. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. ¿Qué dijo? Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, y un pollino, hijo de animal de yugo. Ahora bien, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, y se pusieron sobre ellos sus mantos, y le sentaron encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino,
y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Esto es el evento cuando Jesús fue agarrado, mandó a agarrar una asna, ¿verdad? Y se sentó encima de la asna y tenía las ramas así, iba entrando a Jerusalén. Y luego mira lo que pasa en el versículo 10, 9 en delante. Las multitudes que iban delante de los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana a las alturas. Y entrando en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? La multitud decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los calvistas y las sillas de los que vendían las palomas. Allí donde, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora bien, ¿cuántas iglesias o templos, vamos a decir, corrección, en casas de oraciones que tú vas y al fin, en la noche, venden champurrado, pupusas, ahí afuera del atrio del templo? Óigame, Jesús se enojó. No es recomendable vender después del sábado de la sociedad de jóvenes pupusas y tamales, especialmente pupusas, ¿verdad? Porque son malas para la salud, ¿no? Pero de todos modos puede haber pupusas más saludables como la de pupusas de frijoles. Pero el punto es que no podemos estar vendiendo dentro del atrio del templo de la casa de oración, porque aquí está aquí está lo que Jesús se enojó y tumbó las mesas, porque los mismos ahí, el pueblo de Dios, que los judíos estaban haciendo negocios dentro del templo, en el atrio del templo. Y vino Jesús y dice: esta es casa de oración, está escrito. ¿Por qué la hacer en cueva de ladrones? Ahí está escrito. Entonces ese es un ejemplo que Dios nos está dando, que no debemos nosotros hacer negocios dentro de nuestro templo, ni adentro ni afuera, para ganar dinero. Es prohibido, mi hermano. Y yo lo estoy diciendo porque los amo a ustedes. No estoy criticando al templo, ni a la iglesia, ni a nada. Simplemente estoy diciendo lo que está escrito en la Biblia. Si Jesús se enojó porque estaban vendiendo dentro del templo, ¿y cómo no se va a enojar si nosotros hacemos lo mismo dentro de nuestro templo? Claro que sí. Se molesta. El templo es casa de oración, casa para predicar el evangelio. Amén. Los ciegos y los cojos venían a él, el templo y los sanaba. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Vamos a ir leyendo, dice el último. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? ¿Qué cosas? ¿Por qué? Porque esta gente alababa al Señor, le cantaba Hosana a las alturas, y los otros lo que estaban criticando a los demás, y Jesús dijo esto y les hizo la pregunta. Está tremendo, ¿verdad? Ahora bien, estas son historias de la Biblia que me gusta compartir con ustedes antes de entrar al libro, porque todo esto está ilustrado en el libro que vamos a leer, ¿no? Y el título del tema ahora se llama El Movimiento Adventista Ilustrado, ¿verdad? Todas las citas bíblicas ya se los di, ¿verdad? Vamos a ir directamente ahora a Lucas, a Apocalipsis 10. Vamos a brincarnos, ¿verdad? Porque yo no me aguanto por leerles la historia del movimiento ilustrado adventista. El adventismo o el adventista no es iglesia, realmente es un movimiento,
pero ya mucha gente ya se acostumbró a llamar la iglesia, y nosotros, realmente la iglesia somos nosotros, ¿no? Los seres que la componemos, ¿verdad? Pero nosotros realmente somos un movimiento que fue levantado en que comenzó a formarse en 1844 y se estableció organizadamente en 1861 como organización, ¿verdad? Yo realmente todavía soy miembro de una de la organización, pero ya no me estoy, ya casi no me congrego en la iglesia de la organización, sino que apoyo a ministerios de sostén propio y me congrego con ellos y les ayudo ahí en obra misionera. En veces cuando voy a repartir boletines y todo eso, pero son adventistas también, ¿verdad? No voy a contar la historia, no voy a contar mi historia sobre eso, solamente estoy dando testimonio que yo estoy trabajando en un ministerio de sostén propio, ayudándoles ahí y congregándome ahí todos los sábados, ayudándoles. De vez en cuando voy a visitar a la iglesia local mía, donde soy supuestamente miembro, y para hablarle a mis hermanos y decirles información de todo lo que está pasando en Profecía. Y ellos ya saben, la verdad, algunos no saben, pero por eso yo voy ahí por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que estar velando y hacer las trompetas y avisar a nuestros hermanos de lo que está aconteciendo si están durmiendo. Realmente ahí hay gente que se está despertando ya dentro de las iglesias locales de la conferencia, ¿verdad? Pero realmente yo me congrego en otro lado porque en ese lado donde yo me estoy congregando ahorita, ellos están más despiertos que los de la conferencia, porque ellos están saltando las profecías al pie de la letra. Y a mí pues eso es lo que me sorprendió. Yo fui de visita y ahí me quedé estancado. Y ahí me quedé porque es el mensaje de los tres ángeles que uno tiene que seguir, porque el mensaje de San Ángel es el que tiene que predicarse, comenzó a predicarse en 1844, el primer mensaje fue predicado, el segundo mensaje fue predicado y luego el tercero más adelante, ¿verdad? Fue predicado. Y entonces y ese es el mensaje de ahorita, del tiempo del fin. Y ese tiene que ser predicado hasta que venga Cristo. No más que ahorita se está predicando, no tiene mucha fuerza, pero cuando venga la ley dominical es cuando va a tener más potencia y fuerte y va a haber un gran despertar. Es tremendo la historia. Yo le quiero compartir a ustedes esta historia, ¿verdad? Y seguir compartiendo profecías y todo eso. Ahorita estamos ahorita regresando hacia el pasado y poner un pequeño historia del pasado sobre el movimiento adventista ilustrado, ¿verdad? Vamos a leer ahorita Apocalipsis capítulo 10 para empezar y voy a repetir las citas bíblicas para que lo rayen ahí en un papel y lo estudien en sus casas, ¿verdad? Ahora bien, dice aquí 10 versículo 8 al 11 y dice así: y la voz que oí en el cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fue el ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará en tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito y de la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. La parte dulce es que porque en 1844 Guillermo Miller comenzó a pregonar que Cristo venía. Comenzó a pregonarlo antes de eso, comenzó a predicar porque había estudiado el libro de Daniel y había dándose cuenta de que Jesús supuestamente iba, donde dice Daniel 8:14, donde dice que el templo será purificado. Él pensó que el templo que iba a ser purificado era aquí en la tierra, realmente. Y, o sea, le faltó un estudio, un detallito del estudio y no lo entendía, todavía no lo entendía todavía, ¿verdad? Pero el punto es todo lo de los 70 semanas, 1300 tardes y mañanas, todo era correcto, nomás que el evento era equivocado.
¿verdad? El problema es de que Jesús no iba a venir aquí, sino que iba a entrar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Por medio de oración, ayuno, oraron, un pequeño fiel grupo, porque los demás lo abandonaron, porque Cristo no vino, se decepcionaron, todos fracasaron, todos se quedaron, algún grupo quedó fanático, el otro grupo simplemente se fueron a sus iglesias otra vez, otro grupo comenzó a seguir poniendo fechas que Cristo venía y Cristo va a seguir viniendo en fechas. Y pues un pequeño grupo fiel que quedaron en el movimiento milerita, en el pequeño grupo fiel, ellos quedaron orando y anulando que por qué no había venido, cuál era el error, cuál era el cálculo, y se dieron cuenta de que por Hebreos 8 o Hebreos 9, 8 y 9 parece que estaban leyendo, y ahí donde se dieron cuenta que donde habla del sumo, que se fue Jesús a la diestra del Padre y es sumo sacerdote. Eso lo podemos leer, ¿verdad? También, ahí está en la Biblia también. Léase Hebreos capítulo 9 despacio, y ahí donde menciona sumo sacerdote, y luego el Espíritu Santo lo condujo allí y dijo, wow, hoy agarraron la Biblia y estudiaron otra vez, ahí está, ándale. Y entonces Dios y dijo, ¿será esto? Entonces a la señora hermana White, a la mensajera de Dios, tuvo ese sueño que Dios le habló y le dijo que sí, que eso era, y ella miró en visión las tablas del pacto dentro del lugar santísimo donde Jesús estaba sentado. Es la Biblia, todo eso lo puede comprobar en la Biblia, realmente, no solamente leer los libros de ella, que ella tuvo esa visión, escribió los libros del santuario y todo eso, podemos estudiarlo directamente de la Biblia y no ocupamos otro libro para comprobarlo. Vamos a ir rápido, antes de entrarle vamos a ir rápido. En ese librito que está explicando aquí, es porque era dulce, porque pensaban que Cristo iba a venir, y luego se puso amargo porque se chasquearon, se llama el gran chasco. Pero el librito que está dando también está en Daniel. Vamos a ir aquí en Daniel 12:9. Daniel 12:9 parece que está. Vamos a ver, versículo 8, librito, sí, versículo 8. Daniel, donde dice 10:4, 10, Apocalipsis, vamos a ver, quiero chequear bien aquí la concordancia. Apocalipsis 16, Apocalipsis, no tengo yo, wow, Apocalipsis, aquí está capítulo 7, no, yo no quiero esto, yo quiero capítulo 10, capítulo 10, capítulo 9, capítulo 10, aquí está, 8, usted dice 8, versículo 8, estoy buscando la otra cita, versículo 8, capítulo 8, Apocalipsis 10:4. Sí, ok, en Daniel 12 también está, donde habla del librito que está sellado. Hay un librito que habla Daniel, pero vamos a ir directamente ahorita al otro, vamos a ir a Hebreos, vamos a comprobar que Jesús es nuestro sumo sacerdote. So, vamos a ir al libro de Hebreos, ok. Ready, Hebreos, Hebrews, ¿dónde estás? Ando buscando el libro hebreo. Ok. Estos son los evangelios. Ok, Hebreos. Libro de Hebreos, que vamos a ir al capítulo 9. Vamos a solamente dar una ilustración de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y esa era la equivocación, por eso se chasquearon en el gran chasco, ¿verdad? Y dice ahí, ahora bien, y voy a leerle hasta, mira, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote, es el título que vamos a leer ahorita. Y dice así, una descripción del santuario
terrenal y sus servicios, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver lo que dice el 9. Dice así: ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios en un santuario terrenal. ¿Ok? Terrenal. Ahora, ¿por qué el tabernáculo fue edificado así? La primera parte, en donde estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición, el cual llamado el santuario, tras el segundo velo estaba a la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo. El lugar santísimo, donde Jesús está ministrando ahorita en el cielo, en el otro santuario que es copia de este, en el cielo. Ahora bien, el cual tenía el incenso de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció las tablas del pacto. ¿Cuáles son las tablas del pacto? Y está en el Nuevo Testamento. Las tablas del pacto es los 10 mandamientos que están dentro del arca. Ahora bien, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, con sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Ese es el día de la expiación. Ahora bien, dando en esto a entender, el Espíritu Santo aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, el cual se presentaban ofrendas, sacrificios que no podían hacer perfecto. En cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y en bebidas, en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que les fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. ¿Cuál fue el tiempo de la restauración? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahí donde fue todo restaurado. ¿Y qué pasó? El pacto fue renovado con la sangre del Cordero que es Cristo, y estas leyes ya no se practican más, ¿verdad? Ahora bien, más estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, miren lo que está hablando aquí en Hebreos, más estando ya presente Cristo, está presente Cristo. ¿A dónde está presente? En el cielo, ¿no? Sentado a la diestra del Padre, ¿ok? Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Quiere decir que el tabernáculo que está hablando aquí, el libro de Hebreos, no es el tabernáculo hecho de manos humanos, sino creados de las manos de Dios mismo. Ahora bien, vamos a leer bien despacio el texto. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, él por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Está claro el texto? ¿A dónde está Cristo? En el lugar santísimo, mi hermano. Estamos en el tiempo de expiación y comenzó en 1844 de octubre 22.
y todavía está lleno, más que ya va a estar por salir, el tiempo de la gracia se está cerrando. Hermanos, arrepientan de sus pecados, es tiempo de afligir nuestras almas. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, más por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los torros o de los machos cabríos y de las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuando más la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Por causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo su primer testamento, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Cristo lo hizo todo aquí, se fue al cielo y ahora está expiando los pecados tuyos y míos como sumo sacerdote. Ahora bien, para que tú entiendas bien esto, tienes que estudiar el santuario, las muebles del santuario, el candelabro y todo. El candelabro representa el Espíritu Santo, porque él alumbra como luz. Representa también, tiene mucho significado el candelabro. Representa también las 7 iglesias de Apocalipsis, donde habla del candelabro ahí. Ahí habla, donde está el mensaje de las 7 iglesias. Ahí se menciona el candelabro también. El pan de la provisión, el pan representa la palabra de Dios, el maná también representa la palabra de Dios, y el régimen pro salud, que Dios quiso utilizar el maná para darle al pueblo de Dios, el maná cuando lo sacó de la tierra de Egipto, para mantenerlo sano, para que vivieran más tiempo y todo, pero ellos pidieron codornices, y por ahí cuando les dio carne el Señor, por eso murieron, y solamente todo el pueblo entró a la tierra prometida, que es Canaán. 2 entraron, pero lamentablemente, mis queridos hermanos, este santuario no se está enseñando hoy en día en las iglesias adventistas, casi solamente en los ministerios de sostén propio, que aman el mensaje y están promulgando el mensaje. La gente, si estudian bien el santuario, nadie, escúchame bien, nadie los va a tumbar de sus pilares, de los fundamentos de nuestra fe. Es importante que usted, si es adventista, que está escuchando este tema, tiene que estudiar el santuario, tiene que estudiar el día de la expiación, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. A mí no me interesa lo que digan los cristianos regulares, los dominganos, porque ellos están ahorita allá en Roma, están con el Papa formando la magia de la bestia ahorita ahí, y a mí no me interesa lo que digan ellos, lo que me interesa es lo que dice la Biblia, no un escrito está, porque hoy los cristianos son unos grandes liberales, no obedecen la Biblia. Ellos dicen que creen en Dios y en Dios, ni siquiera le hacen caso a Dios, ¿verdad? Hay muchos liberales hoy en día, hay cristianos que aman al Señor, pero aunque no saben estas cosas. Pero el Señor se los va a revelar y los van a aceptar con corazón y van a amar. Son la gente humilde que aman al Señor, que ellos van a aceptar este mensaje al final y van a unirse con remanente, y luego Cristo viene a recoger al remanente y los vamos al cielo con Él. Vamos a hacer tema de la segunda venida también, no crea que no, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ya cerrar estas cosas, porque tenemos que ir ahorita a la ilustración del movimiento adventista. Eso es lo que quería yo compartirles a ustedes, ¿verdad? Vamos a ir rápido ya viste que en la Biblia te mostré que Jesús es un sumo sacerdote, ¿verdad? No estamos entrando bien al tema, bien, un tema del santuario profundo. Voy a agarrar yo los temas del santuario y vamos a darles clase del santuario. Es muy importante que ustedes tomen la clase del santuario. Y lo vamos a hacer pronto. Voy a agarrar los materiales y vamos a estudiar el santuario. Ahora bien, vamos a ir rápido ya. Vamos a ir al libro. Estamos en el tema 25. Yo le llamo tema porque es un tema, pero realmente es el capítulo 25 de este libro. Vamos a ver. El movimiento adventista ilustrado.
vi un número de compañías que parecían estar atadas por lazos. Muchos en estas compañías estaban en oscuridad total. Compañías, grupo de personas se refiere. Sus ojos fueron dirigidos hacia abajo a la tierra y no parecía haber ninguna conexión entre ellos y Jesús. No había conexión entre ellos y Jesús por X razón, no sé por qué. Pero sí individuos esparcidos a las distintas compañías cuyos rostros parecían estar encendidos y cuyos ojos estaban alzados hacia el cielo. Rayos de luz de Jesús, como rayos del sol, les fueron impartidos. Un ángel me pidió que mirase cuidadosamente y vi a un ángel vigilando cada uno de los que tenían un rayo de luz. Mientras que los ángeles malignos rodeaban a los que estaban en las tinieblas, oí la voz de un ángel clamar: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Esto está registrado en Apocalipsis 14, 7 en adelante. Es el mensaje del primer ángel. Sigamos leyendo. Sobre estas compañías se veía una luz gloriosa para iluminar a todos los que le recibían. Algunos de los que estaban en tinieblas recibieron la luz y se regocijaron, mientras que otros resistieron la luz del cielo y dijeron que era un engaño para descarriarlos. La luz que pasó y los dejó en tinieblas, y los que habían recibido la luz de Jesús atoseraron jubilosos, y aumentó la luz preciosa que les fue derramado. Voy a tomar un break aquí y voy a hacer un resumen. Es lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer, que las personas que reciben la luz de Dios y la rechazan porque fueron engañados por otros diciendo: no, esa no es la luz correcta, no, esa no es así, es así, y se van con el error. Entonces Dios lo manda con el error, o sea, Dios permite que vaya con el error y que crean un espíritu de error. Eso está escrito en la Biblia también. Pablo lo menciona. Ahora bien, pero también los que reciben la luz con amor y humildad, más luz le da el Señor y te quiere usar para que tú compartes esa luz a otras personas. Amén. Y te da conocimiento, te da sabiduría y te da paz en tu corazón. Ahora sigamos leyendo. Sus rostros se iluminaron y resplandecieron con gozo y santo, mientras que su mirada se dirigió hacia arriba, fijándose en Jesús. Con intenso interés se oyeron sus voces en armonía con la voz del ángel: temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. A medida que elevaron ese clamor, vi que aquellos que estaban en tinieblas, empujándolos de lado con el hombro. Entonces muchos de los que atesoraban la sagrada luz rompieron los lazos que los ataban y se colocaron parte de esos grupos. Y a medida que muchos rompían las ligaduras de los que ataban, ataban hombres que pertenecían a esas diferentes compañías, las cuales eran diferencias por ellos, recorrieron esos grupos y con miradas airadas y gestos amenazantes ataron las cuerdas que se estaban debilitando y decían constantemente: Dios está con nosotros, estamos en luz. Temer la verdad. Tememos la verdad. O tenemos la verdad, corrección. Tenemos la verdad, decían ellos. Pregunté: ¿quiénes eran esos hombres? Se me dijo que eran ministros y dirigentes quienes habían rechazado la luz y no estaban dispuestos a que a otros lo recibiesen. ¡Wow!
eran gente con error y venían y querían engañarlos, decían, esta es la verdad, ven para acá, y cuando ellos tenían el error, hay que tener cuidado con eso se cumple en tiempo de ahora. Vi aquellos que atesoraban la luz mirando con interés y con un deseo ferviente hacia arriba, esperando que Jesús viniera y los llevara con él, el gran chasco. Pronto una nube pasó sobre los que se regocijaban en la luz y sus rostros se veían entristecidos. Es cuando el librito está dulce y luego amargo, porque se pusieron contentos y después se pusieron tristes y decepcionados. Pregunté la causa de esa nube y se me mostró que esta era su chasco. Ah, está el chasco. El tiempo cuando esperaban a su Salvador y había pasado. Y Jesús no había venido. El desánimo se apoderó de ellos y aquellos hombres que había notado anteriormente, los ministros y hombres importantes se alegraron. Los que habían rechazado la luz triunfaron grandemente, mientras que Satanás y sus malos ángeles también se regocijaron a su alrededor. Entonces escuché la voz de otro ángel diciendo, caída es Babilonia. Una luz brilló sobre los desanimados y con un gran anhelo por su venida fijaron nuevamente sus ojos en Jesús. Agarraron ánimo otra vez. Entonces vi un número de ángeles hablando con el segundo ángel que había clamado, caída es Babilonia, y esos ángeles elevaron sus voces con el segundo ángel y clamaron, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las voces melodías de esos ángeles parecían aquellos que habían atesorado la luz que les había sido impartida. Sus rostros resplandecían con una gloria excelente y se reunieron con los ángeles en clamor. He aquí viene el esposo. A la medida que elevaron el clamor armoniosamente entre esos diversos grupos, los que rechazaron la luz los empujaron y con miradas airadas los ridiculizaron y se burlaron de ellos. Pero los ángeles de Dios alterearon sobre las personas que estaban siendo perseguidas, y mientras Satanás y sus ángeles trabajaban de imponer sus tinieblas a su alrededor para llevarlos a rechazar la luz del cielo. Entonces escuché una voz decir a los que habían sido empujados y burlados, salid, dice, ¿dónde estoy? Salid, dice, donde está, regocijaban. Salid. Entonces escuché una voz decir a los que habían sido empujados y burlados, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Un gran número rompió las cuerdas que los ataban, obedecieron la voz y abandonaron a los que estaban en tinieblas y se unieron con aquellos que anteriormente habían roto las cuerdas y gozosamente unieron sus voces a ellos. Escuché la voz de la oración ferviente y agonizante proveniente de unos pocos que todavía estaban con las compañías que estaban en tinieblas. Los ministerios de dirigentes estaban combinando alrededor de esos diversos grupos, asegurando las cuerdas, pero todavía escuchaba esa voz de ferviente oración. Entonces vi a los que habían estado orando extender sus manos en busca de ayuda hacia ese grupo unido que estaba libre y que se regocijaba en Dios. La respuesta para ellos, mientras miraban hacia el cielo fervientemente y señalaban hacia arriba, fue salir de en medio de ellos y apartaos. Vi a personas luchando por obtener libertad y al fin
rompieron las cuerdas que los ataban, resistieron los esfuerzos que se hicieron para sujetar las cuerdas más fuertemente y no quisieron prestar atención a las repetidas afirmaciones. Dios está con nosotros, tenemos la verdad en nuestro medio. Personas siguieron abandonando los grupos que estaban en tinieblas y se unieron a la compañía que estaba libre y quienes parecían estar en un campo abierto, elevado por encima de la tierra. Su mirada se dirigía hacia arriba y la gloria de Dios descansaba sobre ellos y clamaron las alabanzas de Dios. Y estaban unidos y parecían estar ¿en qué? Envueltos en luz del cielo. Y el cielo. Ahora, alrededor de ese grupo había algunos que cayeron bajo la influencia de la luz, pero que no estaban particularmente unidos a la compañía. Todos los que atesoraron la luz derramada sobre ellos estaban mirando hacia arriba con intenso interés. Jesús los contempló con dulce aprobación. Esperaban que Jesús viniera. Anhelaban su aparición. No lanzaban ni una larga mirada hacia la tierra. Nuevamente vi una nube descansar sobre los que esperaban. Los vi volver a sus cansados ojos hacia abajo. Pregunté la causa de ese cambio. Mi ángel acompañante dijo: otra vez sus esperanzas han sufrido un chasco. Jesús todavía no puede ir a la tierra. Todavía deben sufrir por Jesús y soportar mayores pruebas. Deben renunciar a sus errores y a las tradiciones recibidas de los hombres y volverse completamente a Dios y a su palabra. Deben ser purificados, blanqueados y probados, y los que soporten esa amarga prueba obtendrán una victoria eterna. Jesús no vino a la tierra como la esperaba la expectante y gozosa compañía. Jesús no vino a la tierra como esperaba y la expectante y gozosa compañía, que son los judíos, para limpiar el santuario al purificar la tierra con fuego. Vi que estaban en lo correcto en su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético se acabó en 1844. Su error consistió en no comprender lo que era el santuario y la naturaleza de su purificación. Es lo que estoy hablando del día de la expiación, que Jesús entró en el lugar santísimo en 1884, cuando Jesús estaba en lugar santo al lugar santísimo y comenzó el tiempo de la expiación ahí. Jesús sí, ahora miren lo que dice aquí, Jesús sí entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al final de los días. Volví a contemplar la compañía que esperaba y que estaba chasqueada. Se veían tristes. Cuidadosamente examinaron las evidencias de su fe y investigaron más a fondo el calculado de los periodos proféticos y no pudieron descubrir un error. Volvieron a estudiar el tema de las profecías y llegaba a 1844, llegaba en 1844 y no había error. El tiempo se cumplió, pero ¿dónde estaba su Salvador? Lo habían perdido, dice. Lo habían perdido. Entonces se me mostró el chasco de los discípulos cuando fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. María dijo: se han llevado mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ángeles le dijeron, eso es cuando Cristo murió y resucitó, que María pensó que ella ahí se chasquearon también, pero
ese era otro chasco, que en el tiempo de Jesús hubo un chasco cuando Jesús murió, se chasquearon los discípulos porque pensando que él no iba a morir, pero se chasquearon, pero realmente revivió. Y comenzaron a entender las profecías y comenzaron a entender la resurrección de Jesús. Ahora bien, el cumplir, ok, ahora dice, entonces, aquí vamos. Entonces se me mostró el chasco de los discípulos. Mira aquí donde habla de los que se chasquearon los discípulos. Vamos a ver cómo se chasquearon. Entonces se me mostró el chasco de los discípulos cuando fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. María dijo, se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Ángeles le dijeron, los ángeles del Señor le dijeron a los entristecidos, discípulos que estaban tristes, los discípulos, porque ahora Jesús ya no estaba, o sea, el cuerpo se lo habían llevado. Y que su Señor había, y mira lo que dice aquí, los ángeles le dijeron a sus entristecidos discípulos que su Señor había resucitado y iría delante de ellos a Galilea. Vi que Jesús contemplaba a los que estaban chasqueados con la más profunda compasión. Envió a sus ángeles a dirigir sus mentes para que pudieran encontrarlo y seguirlo donde él estaba, para que comprendieran que la tierra no es el santuario, que él tenía que entrar en el lugar santísimo celestial para purificarlo, para hacer una expiación especial por Israel y para recibir el reino de mano de su Padre. Entonces regresar a la tierra y llevarlos para que vivan con él para siempre. El chasco de los discípulos representa bien el chasco de los que esperaban a su Señor en 1844. Ese era uno de los primeros chascos, el gran chasco de los discípulos. Cuando Jesús murió y resucitó, fueron chasqueados, ¿verdad? Y ahora se repite el chasco con el movimiento adventista, que todavía no era una iglesia organizada, todavía no se puede llamar adventista del séptimo día porque todavía no habían, realmente se estaba comenzando a formar, y luego se formaron en 1800, establecidos como organización en 1861. Es una historia más profunda, le vamos a dar la historia más de la vez en los próximos videos. Sigamos leyendo. El chasco de los discípulos representa bien el chasco de los que esperaban a su Señor en 1844. Fui transportada al tiempo cuando Cristo entró en Jerusalén triunfalmente. Los jubilosos discípulos creían que él tomaría el reino en ese momento, en ese entonces, y reinaría como un príncipe temporal. Siguieron a su rey con grandes esperanzas. Cortaron los hermosos ramas de las palmas y tomaron sus manos exteriores y con un celo entusiástico los pusieron en el camino. Algunos fueron adelante y otros le seguían, clamando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Registrado en Mateo. Hosana en las alturas. La conmoción turbó a los fariseos y desearon que Jesús reprendiera a sus discípulos. Pero él dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. La profecía de Zacarías 9:9 debía de cumplirse. Sin embargo, vi que los discípulos estaban destinados para un amargo chasco. En unos cuantos días siguieron a Jesús al Calvario y lo contemplaron sangrante y saqueado sobre la cruenta cruz. Fueron testigos de su muerte llena de agonía y lo pusieron en la tumba. Sus corazones estaban sobrecogidos de pesar. Sus esperanzas no se materializaron ni en un solo detalle. Estas murieron con Jesús,
Pero cuando él resucitó, de los muertos, apareció ante apesadumbrados discípulos, sus esperanzas revivieron y habían perdido a su Salvador, pero nuevamente lo habían encontrado. Vi que el chasco de aquellos que creían en la venida del Señor en el 1844 no se comparaba con el chasco de los discípulos. La profecía se cumplió en los mensajes del primer y segundo ángeles. Estos fueron dados en el tiempo correcto y realizaron la obra que Dios tenía el propósito que hiciera. La profecía de los 2300 tardes. Cuando hace el cálculo llega a 1844, pero primero llegaba a 1843 y luego corrigieron eso, le añadieron el año cero porque por el nacimiento de Jesús, y luego llegó a 1844. Eso es los cálculos, ¿verdad? Es de estudiar bien los cálculos, estudiar el libro de Daniel, ahí está todo. Ahora bien, les voy a dar las citas bíblicas de lo que acabamos de compartir con ustedes. Dice ahí: a favor de hacer reverencia al libro de Daniel 8:14, donde habla de la purificación del santuario. Mateo 21, versículos 4-16. Mateo 25, versículo 6. Libro de Marcos, capítulo 16, versículos 6 al 7, que diga. Libro de Lucas, capítulo 19, versículos 35 al 40. Libro de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Y capítulo 20 de Juan, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Y Apocalipsis 10, capítulo 10, versículo 8 al 11. Y el mensaje de los tres ángeles, que está en Apocalipsis 14, nomás que vas a ir al versículo 7 al 8, ¿verdad? Ahora bien, la otra semana vamos a ir a la otra ilustración para extender la historia, otra ilustración del movimiento adventista, ¿verdad? Así es como comenzó la historia de nuestro movimiento adventista. Ahora bien, mis queridos hermanos, Cristo está en el lugar santísimo expiando nuestros pecados. Y muy pronto vamos a estudiar lo que es el día de la expiación. El día de la expiación es cuando en el libro de Levítico, yo no me acuerdo si es el 16 o el 20 por ahí, que estoy estudiando ahorita de ese tema. Ahí en el día de expiación es cuando el pueblo de Dios afligía a las almas para que entraran al pueblo y arrepentía de sus pecados. O el pueblo de Dios era afligido para perdón de pecados, y el que no llevaba su ofrenda al final de la expiación quedaba cortado fuera del pueblo de Dios. Ahora bien, el día de expiación era un día sagrado, un día de solemne, era un día de que la música se oía suave, y ahora estamos en ese mismo día de expiación. El tiempo de ya Jesús ya quiere salir del lugar santísimo, quiere terminar de sellarnos y sellar a los muertos y sellarnos a nosotros los vivos. Se llama el juicio investigador, es parte del santuario, que Jesús observa los casos de cada persona y que todo esté en regla. ¿Por qué? Tiene que estar todo escrito y tiene que estar todo en regla. Nosotros no tenemos que tener ningún pecado manchado, porque Él viene por un pueblo remanente, sin mancha y sin mácula. La Biblia enseña eso. Pero hay hermanos en otros rediles que dice que ellos están salvos porque Cristo murió en la cruz, y que si ellos están salvos y siempre salvos, cuando ellos si siguen pecando, porque ellos creen que como ya Cristo murió por ellos, pueden seguir pecando y ellos ya están limpios y pueden hacer lo que ellos quieran. Eso es un gran error, porque están recrucificando a Cristo siempre y otra vez cuando están fornicando, están cometiendo adulterio y están pisoteando los 10 mandamientos y todo. Es un gran insulto para Jesús.
Y ellos creídos ahí, no, están en apostasía tremenda también ellos. Y no están salvos. No, el que está salvo y ama a Jesús es convertido a Jesús. Está apartado del mundo. Está leyendo su Biblia todos los días diarios. Está leyendo la Biblia 3 veces al día si es posible. Cantándole al Señor, alabando al Señor cuando llega de su trabajo, su casa, a orar, hincarse, a orar y a hablar con Dios. Ese es un verdadero cristiano convertido. Y no solamente haciendo las cosas, también ayudando al pobre, ayudando a servir a los hermanos, a servir a los pobres y ayudar a su familia y todo eso. Todo es un solo paquete. Tampoco no vamos a ser salvos por obras, pero como amamos a Jesús, queremos imitar a Jesús, apartado de la apostasía, apartado del mal. ¿Y qué hacía Jesús? Ayudaba a los pobres, ayudaba a pobres, oraba por los enfermos, sanaba enfermos y predicaba. Todo eso lo tiene que hacer un cristiano verdadero. ¿Verdad que cuesta ser cristiano verdadero? Claro que sí, a mí también me cuesta. Quiero darle de comer a un pobre y ya tengo ya las latas de comida listas. Y sí lo voy a hacer. Yo creo que, no sé, mañana no hay tiempo porque tenemos un evento especial. Pero en esta semana voy a tratar, primero Dios, si no se me olvida, voy a llevar esas latas de comida y se los voy a regalar a un pobre porque tenemos que practicar todo lo que Jesús hacía. Tenemos que estudiar bien la vida de Jesús y imitarlo a Él. Ahora vamos a orar porque ya vamos a cerrar. Gracias por estar con nosotros ahora y acompáñanos. Ya tenemos otro video de, de los eventos finales, ¿verdad? Volumen 2, que el 1 ya fue hecho la semana pasada, ya está el volumen 2. Simplemente lo tenemos que preparar para ponerlos en la cadena del channel de la YouTube, ¿verdad? Pero ahorita pues vamos a orar por usted y vamos a orar en este momento. Padre, que estás en las alturas, Señor, bendice, Señor, a este hermano, Señor, que acepte a Cristo, Señor, que te acepte a ti, Señor, como Salvador personal. Tú moriste en la cruz por él, Señor. Tú estás expiando sus pecados de él, Señor. Tráelo a los pies, Señor, a los pies tuyos. Perdónalo, Señor. Perdona a su familia. Salva a su familia también. Salva a mi familia también. En el nombre de Cristo Jesús. Si hay algún enfermo, Señor, sánalos también. Si es tu santa voluntad también, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Ahora acompáñanos en este día santo sábado que entro. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mi hermano, no te detengas. Sigue fiel a Cristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bye.